Cuando hacemos el estudio de Apocalipsis, en el capítulos 2 y 3, sí vemos la iglesia que ha perdido su primer amor, ha dejado que el mundo entre a las iglesias, ha dejado que la gente esté más en confort dentro de la iglesia, ha permitido que el pecado entre adentro de la iglesia, ha permitido que realmente sea un libertinaje a veces las iglesias. Y mira, si hace 2000 años atrás, más o menos 2000 años atrás, la iglesia ya había perdido su primer amor, y las iglesias que vamos a ir estudiando las siguientes semanas, ¿sí?, ya permitieron que el mundo entre dentro de la iglesia. Imagínate después de 2000 años cómo está la iglesia hoy en día y cómo están esos cristianos hoy en día. Hoy día yo mandé esta mañana como una invitación para que vengan el más temprano posible, ¿sí? Y había puesto ahí que deben venir a buscar la verdadera felicidad. Y eso es lo que se trata del libro de Apocalipsis. La verdadera felicidad está en estudiar el libro de Apocalipsis. Por eso dice, bienaventurados los que leen y escuchan, ¿no es cierto?, y las guardan, ¿qué cosa? Las palabras de esta profecía. A eso se llama bienaventurados, macarios en griego. Bienaventurados significa felices, ¿sí? Más que dichosos aquel que lee, escucha y guarda las palabras de esta profecía. Pero para la gente común, o sea, es absurdo pensar de que venir a estudiar o escuchar el libro de Apocalipsis es pues felicidad. Es tonto, ¿sí? Mi misma familia debe creer que yo soy un tonto, un dogmático, qué sé yo, un falto de entendimiento, de sabiduría. O como dice Pablo, ¿no? Para el mundo nosotros somos pues locos. Pero para el cristiano debería ser un momento de dicha, ¿sí?, de gozo. Eso es verdad, buscar la verdadera felicidad. ¿Y saben qué tienes retribución cuando buscas la verdadera felicidad? Persecución, ¿sí?, destrucción, problemas. ¿Usted cree que cuando el libro de Apocalipsis están viviendo los cristianos de una manera placentera ahí, en sus iglesitas así bonitas, con sillas de fresco al lado y todo? No, en esos tiempos la persecución es tal hacia el cristianismo que el Imperio Romano perseguía a todos los cristianos. Acuérdate de Nerón, ¿sí? Y para esos tiempos, los primeros cristianos, más o menos 200 años de lo que después que Cristo ascendió, ¿sí?, para esos cristianos Nerón era el anticristo. Y las persecuciones que habían ahí dentro de ellos, porque los mataban a los pastores que estaban ahí en ese momento, ¿sí?, eran esos tiempos de tribulación de la cual se habla en Apocalipsis. Ellos creían que ya estaban en el tiempo de la tribulación. Por eso se les llama la época o la interpretación pretorista, donde los 200 primeros años, sí, los cristianos eran perseguidos. ¿Sabes hasta qué año fueron perseguidos los cristianos? Hasta el año 390 después de Cristo. 390 años donde persiguieron a los cristianos de una forma pero tan cruel, tan cruel, porque para ellos, sí, el cristianismo era tan odiado y tan desprestigiado por el Imperio Romano, ¿sí?, que para ellos era una depravada y una extravagante superstición. Antes los romanos, o el Imperio Romano, creía, por ejemplo, que el cristianismo era como un grupo religioso separado del judaísmo, ¿sí?, como si se hubiera separado del judaísmo. Pero como los judíos empezaron a perseguir con mucha más ferocidad a los cristianos, ¿sí?, entonces se dieron cuenta de que no, es otro grupo a los cuales había que perseguirlos, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos les culpaban a los cristianos. Si había un terremoto, o había, qué sé yo, una inundación, o había cualquier cosa, ¿sabes quiénes eran culpables? Los cristianos. ¿Por qué? Porque no adoraban a esos dioses del panteón que tenían los griegos, y los dioses se estaban enfureciendo y estaban mandando situaciones. Y mientras el cristiano se comportaba mucho más humano, podríamos decir así, porque se encargaban de recoger a esas mujercitas que eran botadas cuando no eran primogénitos, los botaban,
romanos, ¿sí? Al basurero los botaban, si no era un varón, ¿sí? Y era mujer, los botaban. Los cristianos iban y traían a los huérfanos, ¿sí? Los cuidaban con lo poco que tenían, a las viudas, por eso dicen, ¿no es cierto? La verdadera religión es cuidar a los huérfanos, a las viudas, ¿sí? Entonces ellos, mientras más cosas honorables hacían los cristianos, ¿sí? Eran más perseguidos. Ellos ya no podían participar de las festividades mundanas que había en ese tiempo del Imperio Romano. Y para el Imperio Romano eso era pues una falta pues al gran César que había ahí. El no darle tributo al César hacía que el Imperio Romano persiga a los cristianos, política, social y económicamente. Los primeros cristianos que estamos viendo en esos 390 años, ¿por qué 390 años? Porque en 390 años nace, se pone en pie un nuevo emperador, Constantino, ¿sí? Y él se pregunta y dice, ¿y por qué perseguimos a los cristianos? Hay unos escritos, solo estoy parafraseando. ¿Y por qué los perseguimos? ¿Y por qué los matamos? En la explicación que se les da, ahí él decide decir, no más persecución a los cristianos. Hasta ese momento, hasta los años 390, la iglesia era, la única iglesia era la católica apostólica. Nosotros éramos una iglesia católica, porque significa universal o del pueblo. Pero cuando Constantino viene y dice, no más persecución a los cristianos, sacan un edicto de Tesalónica, sacan un edicto en el cual declaran a esa religión cristiana ya no solo católica apostólica, sino que lo añaden romana. ¿Sí? Apostólica, católica, romana. Ya no había esas persecuciones que habían en los primeros 390 años. Porque en los primeros 390 años las persecuciones eran fatales. Vuelvo a repetir. Había una tal hostilidad, tanto de los judíos, especialmente, hacia los cristianos, que hicieron de que Juan sea desterrado ¿a dónde? A la isla de Patmos. Y a veces creemos que la isla de Patmos, dice, ay, es lleno de palmeras y cocos, o como el náufrago ahí que va a vivir de la pesca y que está ahí abandonado en una isla. No era una isla volcánica, era una isla realmente, más adelante vamos a hablar, una isla pero donde iban prisioneros, donde iban ladrones, donde iban asesinos, era un lugar pero de destierro. ¿Sí? Y mientras más se portaban mejor los cristianos, más persecución había. Y muchos dirán, ¿y eso es buscar la felicidad? ¿Te das cuenta? Y a veces nosotros creemos que ya hemos hecho lo suficiente como para entrar al reino de Dios. Y no es que me estoy quejando, por favor, entiendan bien. Yo estoy hablando a nivel general, estoy hablando a nivel de las iglesias. Realmente es una lástima ver las iglesias. Digo las iglesias, peor las otras digo. Porque por lo menos yo puedo decir a ciencia cierta que aquí en esta pequeña iglesia, donde son 2 o 3, sí hay doctrina verdadera. Pregunta a los que se han ido por decirte, ¿a qué iglesia vas? ¿Hay doctrina verdadera? Sí te van a decir. Sí, te van a decir, pero ¿cómo puedes saber tú que realmente es doctrina verdadera la que se lleva? Y les he enseñado varias veces, y te repito, la doctrina verdadera se reconoce cuando el autor original hace entender a los oyentes originales en el contexto original, dando una verdad teológica, ¿sí?, de ese momento, y que es aplicable a nuestro tiempo, ese principio. Así vas a distinguir si una iglesia tiene doctrina sana. Cuando el autor original, ¿sí?, está dando a conocer una verdad teológica, llámele así, a los oyentes originales, en el contexto original. Por eso se habla mucho del contexto de ese tiempo.
Y esa verdad teológica, o sea, esa verdad que está enseñando, es aplicable a nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor trasciende las generaciones. Cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasarán. Las circunstancias cambian. ¿O usted le están persiguiendo hoy por ser cristiano? ¿No? ¿No ve? Nadie le está persiguiendo por ser cristiano. Ahora, hay situaciones que parecen similares. Cuando uno se vuelve cristiano, ¿verdad? Recibimos persecución espiritual que a veces trasciende a lo natural. Si usted lee Apocalipsis 2:13, ahí estamos, 2:13, fíjate, dice, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel. ¿Qué dice esa parte? Lee, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. ¿Qué significa esto? Mi testigo fiel fue muerto. O sea, en ese tiempo, escuche bien, en ese tiempo, ¿sí?, se perseguía a los cristianos, a los pastores, a los ministros y los mataban. Discúlpame, a mí nadie me puede venir ni a gritar siquiera aquí en este tiempo. ¿Sí o no? A la primera creo que yo salgo. ¿Y qué me pueden hacer? ¿Alguien me está persiguiendo a mí por predicar? ¿A usted le está persiguiendo? Sí, quizá en su casa sí, porque hay una guerra, hay una lucha, entendemos eso. Pero nadie me puede matar en este tiempo. Nadie me está persiguiendo, el gobierno o es para matarme. En ese tiempo había tal persecución, ¿sí? Décadas de persecución, ¿sí? ¿Te acuerdas de Nerón? Quemó toda la ciudad porque quería cambiar la estructura de Roma y culpó a los cristianos. Y aunque no le creyeron, porque hay escritos que dicen que no le creyeron a Nerón aquello, pero sin embargo la gente, o sea, el gobierno romano y los ciudadanos romanos sí utilizaron eso para perseguir aún más a los cristianos. ¿Acaso no has escuchado de todo lo que es los circos romanos? ¿Has escuchado de todos los cómo prendían fuego a los cristianos y todo aquello? En esta situación, Juan está recibiendo ¿qué cosa? La revelación de Dios, el Apocalipsis. Está recibiendo el Apocalipsis Juan. Y el Señor le está animando no solo a Juan, sino a la iglesia, y les está diciendo bienaventurados, macarios son aquellos que leen, escuchan y guardan la palabra de esta profecía. ¿Recuerda? Esta profecía. Nosotros estamos haciendo una interpretación de Apocalipsis, ¿sí? Aquello que se llama la interpretación futurista, ¿sí? Porque entendemos que hay hechos que no se han concretado todavía. No, esta iglesia no lleva hermenéutica del periódico que llaman. ¿Sabes cuál es la hermenéutica del periódico? Aquello que cuando lees periódico y dices, hay guerra entre Israel y Palestina, dice. Entonces, esos hechos, esos sucesos, están poniéndole al libro de Apocalipsis. Por eso les decía, no, yo reniego cuando veo. Y la gran profecía de Ezequiel, capítulo 14, se va cumpliendo porque Israel ha atacado a Hamas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eso se llama hermenéutica de periódico. Quieren poner todos los sucesos que pasan y meterlo al Apocalipsis. Bueno, eso pasó siempre en realidad, vuelvo a repetir. La interpretación pretorista, y a veces hasta es razonable pensar en lo que ellos pensaban. Obviamente equivocadas. Algunas cosas tenían certezas. A ver, si tú fueras ese cristiano de los primeros cristianos, después estoy hablando 100, 200 años después de Cristo, y ves una persecución en tu casa, te están persiguiendo para matarte, muchos de tus hermanos han sido quemados, han sido arrojados a los leones, ¿tú qué dirías? Esta es la tribulación de la cual se habló, ¿o no? Y ves a un Nerón, ¿sí?, agarrando a los cristianos, matándolos, ¿y qué les dices?
este era el anticristo. Transcurre, ya hay una, podríamos decir así, ya no hay persecución a los cristianos, ya los pretoristas dejan de su interpretación, ¿sí? Y viene lo segundo, que vienen a ser los historiacistas, ¿ya? Y eso es más o menos en referencia a la edad de la Reforma, y dicen, la Iglesia Católica, porque ya no era Iglesia apostólica, sino es católica, apostólica y romana. Roma es Babilonia, ¿sí o no? Y el Papa es el anticristo, ¿no? Ya, otra interpretación que le ponen a esto. Pasan los años y hay pentecostales por ahí, que lo que dicen, que el milenio, sí, se está ya estableciendo y nosotros somos reyes y sacerdotes aquí. Debemos ser los primeros. O empieza lo que es idealismo. El idealismo, la interpretación idealista, para que me entiendas, sé que para los niños esto debe ser chino, ¿sí? Son aquellos que dicen, el conocimiento que adquiere el ser humano va a llevar en algún momento a que la humanidad sea bondadosa, ya no haya pecado. El conocimiento. Pero sin embargo vino la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? El hombre está más depravado, ¿sí? Entonces, esa interpretación idealista es pues la menos, podríamos decir, verdadera. Todavía los pretoristas y los historicistas, para pronunciarlo mejor, historicistas, ¿sí? Todavía tenían algo de verdad, pero estaban errados. Entonces nosotros, que estamos en este tiempo, 2023, entramos a la interpretación del Apocalipsis y lo llamamos la interpretación futurista, en el sentido de que entendemos que hay eventos proféticos que no se han cumplido. Y no voy a poner la hermenéutica del periódico para que tú te entiendas, ¿no? Y voy a decir, uy, ya estamos viviendo la gran... No. Si estuviéramos viviendo esos tiempos reales de la tribulación, a ver, la Biblia dice que el 75% de la humanidad va a morir. ¿Ha muerto el 75% de la humanidad? Y cuando se habla del sexto sello, del 25% ese que ha quedado, el 75% va a morir. Ahora, hay guerras, sí, hay rumores de guerras, sí, hay pestes, y eso que en el griego original no dice pestes, sí, hemos visto el COVID, ¿no? Hay pestes. ¿Y qué hacen las personas que no saben, que no tienen sana doctrina? Porque las iglesias no enseñan sana doctrina. Yo escucho a veces algunas prédicas, ahora estamos viviendo la tribulación, arrepiéntete, y utilizan eso. Le están metiendo hechos, sucesos. Cuando hubo la guerra de Rusia y Ucrania, ya está empezando la Tercera Guerra Mundial, el fin del mundo ya llegó. Y metemos todo aquello a lo que no es. Y lo cierto es, sí, que va a haber un día en el tal que va a haber estas cosas que se describen en la Biblia, pero, hermanos, va a ser fatal. ¿Me entiendes? Va a ser fatal. Nosotros predicamos hasta lo último de la tierra, hasta que el último escogido de Dios en la era de la iglesia, ¿sí?, sea salvo. Y establecemos según la palabra que el Señor va a venir por su iglesia y nos va a llevar, y entonces empezará pues lo que es la tribulación. Claro, los primeros años pues paz, ¿no? Claro, habrá tremendas cosas, buscarán a un líder que ponga paz, y va a venir pues el anticristo a poner paz en este mundo. Va a venir y vamos a explicar más adelante aquello. Va a poner paz. 3 años y medio, se rompe ese pacto que hizo con Israel y 2 de cada 3 judíos van a morir. A eso se llama la hermenéutica del periódico, le llaman otros. ¿Sí? Aquí está, dice aquí el Señor. Y eso enseñan las iglesias. Y parece verdad lo que enseñan a veces. Claro, ¿quién podría dudar de que hay guerras, rumores de guerras, ¿no es cierto? Cada vez va aumentando las catástrofes, terremotos y todo, ¿sí? Pero los terremotos que van a ocurrir
cuando se describe en la tribulación, no va a quedar, dice, un monte de pie. Y va a ser en todo lugar del mundo. No va a ser, uno ha escuchado que allá en Tailandia hubo un maremoto, un terremoto. No, va a ser en todo lugar. Hay mucha ciencia ficción para los del mundo. Un día sucederá eso. ¿Cuándo va a ser eso? No sabemos. Pero de que va, si no estuviéramos aquí, ¿verdad? Seríamos el hazmerreír del mundo si no sucediera eso. ¿O no? ¿O no? A ver, ¿seríamos o no? Y somos ahorita el hazmerreír del mundo. ¿Cómo vas a creer en esas cosas? Somos. Y Pablo lo dijo. ¿Sí? Ay, son mucha televisión, ven. ¿Sí? Mucha televisión, ven. Bueno, me estoy saliendo a veces. Es que el contexto también es bueno, ¿no? Porque Apocalipsis, en realidad, está para animar. ¿Pero a quiénes? A los cristianos. Porque uno diría, ¿cómo va a ser Apocalipsis para animar si ves ahí primera copa, segunda copa, tercera copa, cuarta copa, quinta copa, ¿no? Trompeta sobre todo, después el vaso de la ira viene. Hermano, eso es para los que no son creyentes. Ay, de aquellos. Pero en realidad para los cristianos esta carta está siendo para fortalecer, animar a las iglesias. Y la primera visión que se da, ¿sí? No son de los eventos que van a suceder. La primera visión, ¿saben cuál da? Que ve Juan, es ver al Cristo glorificado en medio de su iglesia. Es a Cristo glorificado en el ministerio de la iglesia. Es la primera visión que ve Juan. O sea, vale decir que Juan, la primera visión que ve a Cristo en medio de la iglesia, ¿sí? Trabajando en el ministerio. Pero ya es ese Cristo glorificado. Por eso dice, hoy vamos a estudiar el 9 hasta el 20, si así lo permite el tiempo, ¿sí? El versículo 9 hasta el 20, voy a leerlo, no me voy a apresurar, así que si quiere dormirse los niños, duérmanse nomás, ¿ok? El versículo 9, que nos toca hoy y hasta donde lleguemos, mi intención es llegar hasta el 20, y si no, bueno, lo dejamos ahí, voy a leerlo para que veamos qué vamos a estudiar esta mañana. Dice, yo Juan, dice, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como trompeta que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno, semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Cuando uno lee esto, a veces realmente uno necesita que alguien le explique. ¿Ok? Para entender el versículo 9 hasta el 20, ¿sí? Para que tú puedas entender, primero voy a entrar a explicarte algo del versículo 20, para que tú entiendas de lo que vamos a estudiar en esta mañana.
el versículo 20, porque tú necesitas saber qué son las 7 estrellas y qué son los 7 candeleros. ¿Ok? ¿Estamos? Tienes que saber aquello para que puedas entender lo que vamos a estudiar. Una de ellas ya sabemos qué es porque es fácil deducir. Por ejemplo, dice, el misterio de las 7 estrellas, ¿sí?, que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son, ¿qué dice? Las 7 estrellas son, a ver, lee. Les voy a ir preguntando para ver que estás conmigo, a los que están. Son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son, ¿qué cosa? Las 7 iglesias. Aquí lo que merece explicar es en relación a las estrellas. Porque muchos confunden que las estrellas son ángeles y que toda iglesia tiene un ángel. Que generalmente esta iglesia tiene un ángel que está parado aquí. ¿Ok? Nos han enseñado o enseñan muchos que son ángeles, que todas las iglesias, que en ese tiempo, por ejemplo, Esmirna, Pérgamo, estaba bajo el cuidado de un ser celestial. Porque esta palabra ángelos, del griego, ¿sí?, puede definirse en dos cosas o situaciones, podríamos llamar así. Ángel, bueno, es un ser celestial, ¿no es cierto? Un etéreo de eso, es un ser celestial, un ángel. Pero también en la palabra ángeles, o sea, ángelos también, podría ser traducido como mensajero. Repito, ángeles viene del griego, ángelos, traducido, puede ser un ser celestial que desciende del cielo en alguna forma corpórea. O podría traducirse como mensajero. Ahora, nosotros, ¿cómo deberíamos traducir esta palabra ángeles? Como mensajero. En otras palabras, se está dirigiendo a los pastores de esas iglesias, a los ministros de esas iglesias. Ahora, para no dejarte en ascuas, si uno se va a Lucas capítulo 7, versículo 24, ¿sí?, aquí vamos a ver, por ejemplo, esta palabra ángelo, cómo se dirige o cómo se establece que es un mensajero, un ser humano, podríamos decirte así. En Lucas capítulo 7, versículo 24, cuando se fueron los mensajeros de Juan, dice, cuando se fueron los ángelos de Juan, en griego, ángelos de Juan, ¿quiénes son esos mensajeros de Juan? ¿Te acuerdas que Juan el Bautista mandó a 2 y decir, ven y pregunten si él es el Mesías, a Cristo? Los discípulos de Juan en el versículo 18 le dijeron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a los 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarles, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? ¿Te acuerdas? Cuando van a preguntar. Y en el versículo 24, para no ser muy largo, dice, cuando se fueron los ángelos, los mensajeros de Juan, comenzó a decir Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? Una caña sacudida por el viento. No vamos a explicar aquello, pero aquí se está dirigiendo esta palabra misma griega, ángelos, como mensajeros. ¿Estás conmigo o no? Santiago 2:25, una segunda te voy a dar, Santiago 2:25. Si tú te vas a Santiago 2:25, asimismo, aquí está hablando de un suceso, ¿no? Cuando los 12 príncipes de cada príncipe de cada tribu de Israel fueron y chequearon, ¿no ves? ¿Se acuerdan los espías? ¿No? Y 10 dijeron, no podemos entrar, y 2 que fueron Josué y Caleb dijeron, podemos, y todo aquello. ¿Te acuerdas de esa historia? ¿No? Asimismo también Rahab, la ramera, dice, no fue justificada por obras cuando recibió a los ángelos, a los mensajeros, y los envió por otro camino. Ahora,
¿Por qué deducimos nosotros que los ángeles que se mencionan en este libro de Apocalipsis, del versículo 20 que estamos estudiando, son mensajeros, se está dirigiendo a los pastores, se está dirigiendo a los ministros que son cabeza de esa iglesia? ¿Por qué decimos que son ellos? Por el contexto mismo. ¿Sí? Por el contexto mismo. Para empezar, un ángel no puede arrepentirse. Y hay varios lugares donde dice que arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse. En segundo lugar, no hay en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, que ángeles tengan el ministerio de dirigir una iglesia. O ven un ángel que está dirigiendo aquí, o sea, un ser celestial. No. ¿No es cierto? Y además, dentro de la visión que Juan está recibiendo, ¿sí?, se está hablando del ministerio de Cristo en la iglesia. O sea, está hablando de esa visión, que Cristo está en la iglesia y está sirviendo a la iglesia en un ministerio, pero ya el Cristo glorificado. Esa es la visión. Le está viendo a Cristo. ¿Por qué? ¿Qué dice el versículo 13 de Apocalipsis, del capítulo 1? Y en medio de los 7 candeleros, ¿qué son los candeleros? Las iglesias. Mi esposa nomás me está atendiendo. ¿Qué son los 7 candeleros? ¿Quién está en medio de las iglesias? A uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesucristo. ¿Sí? Vestido ya de ropa y ve, ¿no?, cómo está vestido, y después le ve su rostro y todo aquello. En otras palabras, ¿quién está en medio de la iglesia? Cristo. ¿Sí? Entonces aquí está hablando en su primera visión que Juan está viendo a Cristo en medio de su iglesia. Y alrededor están las 7 iglesias representativas de ese tiempo. Está Éfeso, está Pérgamo, está Sardis, Tiatira, está Filadelfia, ¿sí? Ahí están las 7 iglesias. Y en medio de las 7 candeleros, ¿qué son qué? Las iglesias, están las 7 estrellas, o sea, perdón, está el Hijo del Hombre, está Cristo. ¿Has captado entonces? Por eso, si no captas esa pequeña ilustración, ¿sí?, no vas a entender el mensaje del cual se está hablando aquí Juan. Entonces, en su mente, tú tienes que entender que Cristo ahorita está en medio de la iglesia. Está en medio de la iglesia. Ahora, esta poderosa visión del ministerio de Cristo hacia ellos debe haber provisto una esperanza y consuelo a las sufridas iglesias en las que Juan escribió. O sea, debería haber esta visión que Juan está escribiendo y les está dando a conocer a las iglesias, debería para las iglesias fortalecerles en consuelo, ¿sí? Debería proporcionar, podríamos decir, ese escenario en las cuales las iglesias deberían entender y saber de que Cristo está en su iglesia. No te importa si hay miles de personas alrededor. ¿Cuál es el principal, el primogénito, el preeminente que debe estar en la iglesia? Cristo. Si no está Cristo en medio de la iglesia, por más que tengas 1 millón de personas en un coliseo, no sirve de nada. Para Juan, imagínense Juan el apóstol, el que se recostaba en el pecho de Jesús, ¿sí? Está en una situación, pero que ninguno de nosotros podría soportar. Si el sol te hace calentar al venir. Por eso aquí en esta visión vamos a ver 3 cosas, o sea, en este ministerio de Cristo en la iglesia vamos a ver 3 aspectos. Uno, primero vamos a estudiar el escenario de la visión. Después vamos a ver la revelación de la visión y después los efectos de la visión. ¿Cuál es el escenario de la visión? ¿Te imaginas tú el escenario? Cuando digo, yo Juan dice, ¿no? 3 de las 4 veces Juan aquí está asombrado de que a pesar de su total indignidad, ¿sí?, tuvo el inestimable privilegio de recibir esta extraordinaria visión. Él está diciendo, yo Juan, yo, o sea, así es en el griego, yo, o sea, yo, ¿quién soy yo? Soy un vil pecador. Seguimos siendo pecadores,
pero Cristo está edificando la iglesia. No dejes de ser pecador, dime que si no pecas eres un mentiroso, ¿no es cierto? Yo Juan dice, y mira Juan, cómo es la humildad de Juan, ¿no? No es como estos falsos apóstoles que dicen en las iglesias, pero siempre he dicho, cuando vayas a una iglesia cristiana y diga el apóstol Guillermo no sé qué cosa, o el apóstol, salí de esa iglesia. Ay no, pero yo sé que no es, pero igual sigo, porque salí. El apóstol Juan se está identificando a sus lectores y está diciendo, yo Juan, vuestro hermano. ¿Te imaginas si uno de estos falsos se encontrara una visión, que se inventan las visiones? Yo soy el apóstol, ¿no? Yo soy el apóstol. Yo tengo una comunión con Dios, se ha presentado. Por poco no dicen que han tomado café, aunque a algunos les he dicho, hemos tomado una taza de té, Jesús se me presentó. Y la Biblia dice, al que se le presentó Jesús, a Isaías, a Ezequiel, a Juan, a Job, cayeron pero tendidos al suelo, porque era inevitable la presencia de pecado que tenían ellos. Mira, Isaías, Ezequiel, estoy hablando de hombres, como dicen, generales de Dios, ¿no? Siervos de Dios. Pero aquí cualquiera puede decir, yo he visto, Cristo me visitó. ¿Has visto acá es Luna? Cristo me visitó, yo estaba ahí, o sea, por poco no le dice, oye, ven aquí. Pero mira Juan cómo se identifica a sí mismo. Y dice, yo, vuestro hermano. Yo Juan, vuestro hermano. Se identifica y copartícipe en vuestra tribulación. ¿Qué significa copartícipe? Yo también estoy sufriendo, dice. Estamos viendo el escenario, ¿no es cierto? Así como ustedes, está escribiendo en las cartas, están matando a los pastores, hemos leído Apocalipsis 2:13. Están persiguiendo a los cristianos, a los verdaderos, obviamente. ¿No? Copartícipe, dice, en la tribulación. Y también copartícipe en el reino. O sea, yo también pertenezco al reino, aquel que Cristo me ha sumergido en su reino. Y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos. Le desterraron a Juan. Ahora, esta isla, sí, era una isla desértica y volcánica en el mar Egeo. Esta isla tenía, dicen, 15 kilómetros de largo y 10 kilómetros de ancho. Estaba a 64 kilómetros de la costa de Mileto. La ciudad más cercana era Éfeso, podríamos decir, de Mileto, la ciudad más cercana es Éfeso. Era una isla desértica, era una isla volcánica. Alguna vez busca en Google ahora cómo era esa isla. Y a veces creen que Juan está sentadito mientras las brisas del mar está viniendo ahí, su palmera ahí, su hamaca ahí, Dios de servicio de velación, o sea, Juan está así en esas condiciones. Por eso dice, yo copartícipe en la tribulación. Y no estaba solito, ¿no? Había ahí muchos desterrados, muchos que habían sido también llevados allá. Su único motivo, ¿cuál fue por la cual Pablo, o diré Juan, fue desterrado a la isla de Patmos? ¿Cuál fue? Leemos. Estaba en la isla llamada Patmos por causa, dice. ¿Por causa de qué le desterraron a Juan? De la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Por el simple hecho de ser fiel a la palabra de Dios, ¿sí? Y dar testimonio de Jesucristo, adentro te ganaste el boleto a un lugar, a una isla, lleno de palmeras, lleno de cocos, lleno de banano, lleno de papaya, ¿sí? No. Le metieron a ese lugar, ¿sí? Desértico, ese lugar donde era volcánica, ¿sabes qué? No crece nada. ¿Por causa de qué?
por simplemente por ser fiel a la palabra de Dios y dar testimonio de Jesucristo. ¿Hasta qué punto uno puede realmente? ¿Saben qué hacen muchos? Se empiezan a lloriquear cuando les va mal en las cosas del Señor. ¿Verdad? Les pasa alguna situación y empiezan a lloriquear. Y Juan ya sabía que bienaventurado, dichoso, feliz, contento, más que dichoso aquel que lee, escucha y guarda las palabras de esta profecía. A veces creen que llegar al cristianismo es color de rosas, como te hacen creer. Por eso llevan falsa doctrina. Ahora, no estoy diciendo que por ser cristiano te va a ir mal, siempre te va a ir grave, vas a sufrir. No. En su soberanía de Dios, Dios establece: bienaventurado el varón que no anduvo ni estuvo ni sentado en silla de escarnecedores, sino que medita de día y de noche la palabra del Señor. O sea, Dios es en su prerrogativa de Dios. Usted no tiene que entrar a la cárcel como yo. ¿Sí? Porque sabe Dios que no vas a ir, no puedes aguantar más allá de lo que, o sea, no te va a dar Dios más allá de lo que no puedes aguantar. Por eso digo yo, caramba, esta generación de esta iglesia está como la generación en el ámbito natural. Quieren alcanzar la felicidad sin trabajar, quieren todo rápido, ¿sí? Así. Para ellos la felicidad, ¿qué es? Las cosas que ofrece el mundo, la vanagloria. Y no digo que no vayas, por ejemplo, a ver una película, ir al estadio. Pero primero está Dios. Es cuando mi esposa siempre me ve y me dice, sí, valoro lo que realmente te sientas y estudias. Me dice, ¿sabes qué? Gozo mi carrera. Gozo mi carrera y hazlo tú también, le digo. Pero debes decirles, ya les he dicho a las iglesias, ellos ya tienen que entender que es su carrera. No voy a volver a decir a la asistencia de la iglesia, a las ofrendas, al servicio, a la comunión. Ya saben. Yo corro mi carrera la voy a correr hasta donde el Señor me permite y me dé fuerzas. Aunque potencialmente, ¿sí? Somos lobos rapaces. ¿Por qué dices esto, pastor? ¿Qué dice Hechos 20, 29 y 30? De entre vosotros saldrán, ¿qué cosa dice? Lobos rapaces, Dios me libre. Y un lobo rapaz es aquel que va a enseñar falsa doctrina. No solo aquel que va a ir en contra del no, aquel que enseña falsa doctrina son lobos rapaces, de las cuales se escribe esas cartas. Todas las cartas que se escribe Juan, que escriben en el Nuevo Testamento, sí, está en función a qué, que hay lobos rapaces que están enseñando falsas doctrinas, judaizantes, gnósticos, ¿no es cierto? Filosofías de hombres que están enseñando, ya no la palabra de Dios. Pero quiero ponerte en ese escenario, pero quiero que entiendas el escenario de esta visión que recibe Juan. El escenario es así: él está en medio de una isla desértica, volcánica, ¿sí? Está ahí, y el boleto para estar ahí es fidelidad a la palabra y dar testimonio de Jesucristo. Caso de cual tú no vas a recibir aquí. Y Juan dice, ¿no, Juan? Yo estaba en el Espíritu. Fíjate, con mayúscula, Espíritu. Juan aquí recibió la visión mientras estaba en el Espíritu. O sea, es una experiencia que trascendió los límites de la comprensión humana normal. Él estaba en un éxtasis, podríamos llamar así. Y no tuvo que ingerirse drogas para llegar a aquello, ¿no? El Espíritu Santo estaba bajo el control del Espíritu Santo, ¿sí? Toma control de Juan y lo lleva a niveles de experiencia y percepción más allá de los sentidos humanos. Porque eso entendemos. Él recibe una visión, dice, yo estaba en el Espíritu. En otras palabras, Dios lo va a revelar de manera sobrenatural cosas, la visión.
Yo estaba en el Espíritu, dice, en el día del Señor. Ahora, muchos dicen en el día del Señor, se refiere a ese juicio escatológico llamado el día del Señor, que involucra varios eventos, desde la venida del Señor hasta crear cielos nuevos y tierras nuevas. Pero básicamente aquí entendemos que se está refiriendo al día domingo. ¿Por qué? Porque hay dos palabras griegas que se utilizan. No sé si decírtelas, pero te las diré para aquel que estudia. Por ejemplo, cuando hay una palabra en griego, dice te kuriake humera, se está refiriendo a ese día del Señor, o sea, en todos esos eventos que van a suceder. Muchos eventos que van a suceder. Pero aquí se toma una palabra griega, dice hemerokea kurio, en griego, ¿sí? Que implica, o traducido, es día del Señor. Esta palabra es aquel cuando te dice, por ejemplo, en 1 de Corintios 5.2, 1 de Tesalonicenses 5.2, te dice como diciéndote, el día del Señor, donde se reúne la iglesia, es día domingo. El primer día de la semana, el día en que resucitó el Señor Jesucristo. Por eso nos reunimos los cristianos día domingo, en conmemoración o en memoria de que Cristo resucitó el primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? Lunes, no, es domingo. ¿Sí? Entonces, entendemos que Juan está ahí, ¿sí? Recibe una visión, ¿sí? En el espíritu, algo que sobrepasa todo lo que es, o trasciende todo lo que son los sentidos humanos, naturales, ¿sí? Y él estaba en el día del Señor, dice, que para nosotros es el día del Señor, es día domingo, ¿sí? Y oí, dice, fíjate el texto, versículo 10 estamos, y oí detrás de mí una gran voz como trompeta. Ahorita entendemos que Juan está de espaldas a esa voz. Oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Una gran voz, dice. Y esta palabra gran voz en el libro de Apocalipsis, ¿sí? Es un sonido que indica solemnidad de lo que está a punto de revelarse. Eso indica. Se va a revelar algo. Una gran voz. ¿Por qué me dices tiempo? Recién 12 menos cuarto, vamos a dar 2:30, 45 minutos más. ¿Sí? Una gran voz, dice. Y oí una gran voz, versículo 10. Y oí detrás de mí una gran voz, como de trompeta, que decía: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. ¿Sí? Escribe en un libro lo que ves. Esta es una de las primeras 12 veces que le dice o le da órdenes. Es la primera vez que le dice escribe, porque después le da 12 veces más, o sea, 12 órdenes más, o sea, 11 más, con este son 12, en las cuales debe Juan escribir. Versículo 19, capítulo 2, 1, versículo 8, versículo 12, versículo 18, capítulo 3, versículo 1, 7, 14, capítulo 14, versículo 13, capítulo 19, versículo 9, capítulo 21, versículo 5. Son 12 órdenes que le dice, escribe. Pero esta es la primera, escribe, ¿sí? Escribe en un libro lo que ves. ¿Qué está viendo? Ahora, ¿qué es lo que está viendo Juan? Y lo que va a escribir tiene que darle ¿a quién? A las 7 iglesias. En otras palabras, lo que escribió, lo que iba a ver Juan, tenía que escribirlo, tenía que haber algún mensajero que lleve a las 7 iglesias. La primera iglesia, Éfeso, más cerca de Mileto, ¿sí? Y las otras iglesias están como si fueran orden del reloj, ¿sí? Está ahí la iglesia de Éfeso, ¿sí? Luego va a ir corriendo a Pérgamo, a Tiatira, después llega a Sardis, a Filadelfia, a la Odisea, ¿no es cierto?
lleva todo lo que escribe. Ahora, ¿qué escribe? Lo que ves, dice. ¿Qué es lo que ves? Y ahí entramos al segundo punto, que es la revelación de la visión. ¿Qué es la revelación de la visión? Recuerda, ¿quién está en medio de la iglesia? Jesucristo glorificado. ¿Ok? Eso no te olvides de eso. Jesucristo está ahí. Por eso dice, es la visión que Juan ve de Jesucristo en la iglesia, en el ministerio de la iglesia. Y aquí empezamos a ver el ministerio del Señor Jesucristo en la iglesia. Y vamos a ver qué está haciendo Cristo dentro de la iglesia. ¿Qué está haciendo? A veces parece que Cristo ya está en el cielo, sentado a la diestra de Dios Padre, ¿no? Ya está esperando que pase el tiempo. No, Él está dentro de la iglesia. Y lo que Juan está viendo es a Cristo dentro de la iglesia, en medio de la iglesia, porque está en medio de los 7 candeleros. ¿Qué son los candeleros? Las 7 iglesias. ¿Sí? ¿Y las 7 estrellas? Los pastores. ¿Sí? Los ángeles, los mensajeros. ¿Entiendes eso? Y lo primero que vemos, uno de los primeros aspectos, vemos a Cristo, ¿sí?, que está en medio de la comunión de la iglesia universal. Cristo da poder a su iglesia. Fíjate los versículos 3, 12, 13 y 20, vamos a leer. Dice, me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Me volví para ver la voz que hablaba conmigo. ¿Qué dice me volví? ¿Qué significa eso? ¿Te acuerdas que Juan está ahí y escuchó una voz que estaba atrás? ¿No es cierto? Y Juan ve, o sea, se da la vuelta, ¿sí? Y vuelto, ¿qué vio Juan? Vi 7 candeleros de oro. Ahora, ese candelero muchas veces confunden con ese candelero que han visto en las figuras que el pueblo de Israel tiene, con 7 brazos, ¿sí? El menorá que llama, no es ese, es un candelero común, no es ese menorá, ¿sí? Símbolo del pueblo de Israel, que es símbolo para que recuerden la zarza ardiente que vio Moisés. No, es un candelero, ¿sí?, donde se ponía en ese tiempo, podríamos decir así, para dar luz, ¿ok? Era de oro, dice. ¿Por qué de oro? En ese tiempo el oro era el metal considerado más valioso. No conocían el paladio, el rodio, ¿no?, que son más caros que el oro. ¿Sí? Para ellos el oro y la plata en ese tiempo era lo más conocido, que era valioso. ¿Qué significa eso? Que para Cristo la iglesia es valiosa. Por eso dice, vi 7 candeleros de oro. O sea, en otras palabras, para Cristo la iglesia es valiosa, es lo más valioso que había o podrían mostrar. ¿Sí? Para alumbrar, porque estos candeleros que simbolizaban las iglesias como luces del mundo, ¿no? ¿Candelero qué hace? Alumbra, pues, ¿no? ¿Sí? Alumbra. Ese candelero que alumbra. Las 7 iglesias simbolizan las iglesias en general, simbolizan las iglesias, son los tipos de iglesia representativas que hay. Vamos a seguir leyendo. Entonces, me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, versículo 20b, o sea, la parte B, a uno semejante al Hijo del Hombre, los 7 candeleros son las 7 iglesias. Entonces, lo primero que ve Juan en esta visión de Cristo glorificado, ¿qué es? La comunión que Cristo tiene con las iglesias. ¿Por qué? Porque está en medio de las iglesias. Pero no solo hay una comunión, sino que también le da poder. ¿A través de qué? De su luz. O sea, su luz está en medio de él. Es como el sol, ¿no es cierto? La luna no tiene luz propia, refleja la luz del sol. Entonces, Cristo es el que le da poder. Nosotros dice que iluminamos, ¿sí?, la luz de Cristo. Debemos ser
ser la luz de Cristo. Por eso dice, vosotros sois la luz de este mundo, ¿sí? Entonces aquí lo que Jesucristo está prometiendo es su continua presencia con su iglesia. Y a través de las Escrituras vemos varios pasajes. ¿Qué dice el Señor? Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la promesa. Mateo 28:20. Hebreos 13:5. No te desampararé ni te dejaré. Entonces, ¿qué ve? ¿Cuál es la primera visión que ve Juan? Ve a Cristo, ¿sí? Teniendo comunión con la iglesia, ¿sí? Y esa comunión, ¿sí? Se describe de dos maneras, más adelante. Porque ve después, no solo, ya ve a Cristo, ¿sí? En medio de la iglesia, y lo ve vestido y ceñido. Y aquí en el versículo 13, si tú vas a la Biblia, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. Ya no te voy a explicar, ¿no? Al Hijo del Hombre, un título que es dado para el Mesías, para Cristo, ¿sí? Vestido, dice, de ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Ahora, eso merece una explicación. ¿Por qué Juan le ve vestido? ¿Sí? ¿Te acuerdas? En esos tiempos, sí, la vestimenta era con vestidos. Pero generalmente la realeza, ¿sí? Y los sacerdotes tenían una vestimenta, el cual tenían aquí en la cintura como un cinto, que eso denotaba autoridad, realeza. Pero aquí, ¿sí? Hace referencia a la vestimenta del sumo sacerdote. ¿Ya? Ve a Cristo vestido como sumo sacerdote. ¿Y qué hace el sumo sacerdote? Los judíos ya conocían eso, ya no tienes que explicar lo que yo te estoy explicando. ¿Sí? El judío sabía que estaba representado a Cristo ahí como un sumo sacerdote. ¿Y el sumo sacerdote qué hace? Intercede por su iglesia. Ahorita, en este momento, Cristo, ¿sí? Es nuestro sumo sacerdote. Él intercede por nosotros. ¿Me entiendes? Entonces Juan, o sea, ve no solo a Cristo teniendo comunión en la iglesia, ¿sí? Dándoles poder a la iglesia, sino también ve a Cristo intercediendo por la iglesia. ¿Por qué dice intercediendo? Porque está vestido como sumo sacerdote, ¿sí? Es una ropa usada por la realeza y los profetas, y específicamente aquí cuando se dice ropa, se emplea, ¿sí? En los 6 pasajes de los 7 que hay en Apocalipsis para describir la ropa usada por el sumo sacerdote. Entonces está describiendo a Cristo en su función de gran sumo sacerdote de su pueblo. Que él estaba, dice, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Respalda esta interpretación, ya que el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento usaba este cinto. Para saber cuáles son las funciones que hace un sumo sacerdote, tuviéramos que leer varios pasajes del libro de Hebreos, porque ahí específicamente se identifica a Cristo como el sumo sacerdote. Te voy a leer algunos nomás para que tú puedas entender. Hebreos 2, 17 y 18 dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto a él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. El versículo 1 del capítulo 3, por tanto, hermanos santos, dice, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, ahí en el 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Más adelante en el capítulo 9, te lo voy a leer, ¿sí? Versículos 11 y 12, dice,
Pero estando ya presentes Cristo como sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Para que lo que me entienda, Cristo ahorita es nuestro sumo sacerdote. Y a través de Él, ¿sí?, entramos a la presencia del Señor. Y Él intercede, dice, por nosotros. A otros que les gusta más cuando le llaman a Cristo abogado. Abogado tenemos en Cristo Jesús. Es como cuando fallamos, pecamos. ¿Sí? Y Satanás está ahí para, que es llamado el acusador de los hermanos, y dice, mira, esta cristiana todavía dice. Y Cristo dice que es nuestro abogado. ¿Sí? Él es nuestro intercesor. Él está intercediendo por nosotros. Amén. Él está intercediendo. Sé que los chicos ya no van a aguantar, así que más adelante vamos a seguir viendo cómo Cristo dentro de la iglesia está cumpliendo todavía un ministerio. Vamos a ver cómo no solo Cristo está todavía en medio de la iglesia, tiene comunión con la iglesia, da poder a la iglesia, ¿sí? Intercede por su iglesia. Después vamos a ver cómo Cristo purifica a su iglesia. Vamos a ver después cómo Cristo domina a su iglesia. Vamos a ver después cómo Cristo protege a su iglesia. Y al final vamos a ver los efectos de esa visión. ¿Qué pasó con Juan? Y Juan dice, cuando lo vi caí como muerto, adelantándote. Caí como muerto a sus pies. Hermano, ¿has escuchado de esos falsos maestros que dicen, lo he visto al Señor? Y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome, Juan, deja de temer, en el griego original, no temas, deja de temer, no debes tener miedo. Yo soy el primero y el último, le dice, el que vivo y el que estuve muerto, etcétera, etcétera. Hoy quiero que te vayas con esa visión que tuvo Juan, ¿sí? Cristo está dentro de su iglesia. ¿Sí? Él está dentro de su iglesia. Él está ahí, en medio de la iglesia. Él tiene comunión con su iglesia. Nos da poder a la iglesia. ¿Sí? También nos purifica. Por eso vamos a ver, como llama de juegos, dice, ¿no? Es como cuando a veces mi esposa le hace a mi nieta. Estoy bien. ¿Sí? Y el Señor dice que su mirada es como fuego. Él ve hasta tu corazón. Él ve más allá. ¿Sí? Va a juzgar también, dice. A los que están dentro de la iglesia, a los que están en contra de la iglesia. Se van a tener que ver con Cristo, en otras palabras. Oremos para terminar, porque creo que pongámonos de pie y damos gracias a Dios. Espero que estés entendiendo lo que el Señor te está diciendo en su palabra. Gracias, papito Dios, por tu palabra, bendito Padre. Quizá el tiempo no nos da más para decir, Señor, todo lo que tú estás haciendo por tu iglesia, papito. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que tú estás en medio de la iglesia, Señor, que tú nos animas, nos purificas, nos exhortas, Señor. Gracias porque, Señor, queremos entender aquello, Señor, y por ello deberíamos estar agradecidos, animados, Señor, de venir y escuchar tu palabra. Saber tan solo que tú estás todavía con nosotros, en medio de nosotros. Lleva, Señor, ese consuelo y esas fuerzas para seguir adelante. En este tiempo, Señor, no estamos pasando nada de lo que las iglesias pasaban en ese tiempo, bendito Dios. Nada, ni parecido, Señor, pero tú los
alientas y los confortas, Señor, ¿sabe? Mostrándoles, Señor, que más adelante todo eso va a terminar y que tú les vas a dar, Señor, ese lugar, Señor, que cada uno de nosotros espera, bendito Dios. Gracias, papito, por todo, por las ofrendas, Señor. Te agradecemos también por aquello. Que esta semana, Señor, sea una semana de tranquilidad, de paz. Bendice, Señor, no nos dejes caer en tentación, líbranos de todo mal, bendito Dios. En nombre de Cristo Jesús te agradecemos. Amén.